Hay un pasaje en la Biblia que nos habla de una higuera. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, que nos habla de una higuera. La higuera que el Señor maldijo. O sea que estamos hablando de algo feo, algo feo. Ahí tenemos una fotito de una higuera hermosa y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre este tema. El Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 12, dice: cuando salieron de Betania, al día siguiente de lo que habían estado haciendo, Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. O sea, Jesús era un hombre como nosotros. Él tenía hambre, tenía sed, tenía sueño, dormía, sufría, tenía dolor, tenía temores, porque en un momento él le pregunta al Padre: ¿por qué me has desamparado? Como si tuviera, no miedo, pero sí un temor, pero él sabía que tenía que ir a la cruz. Pero bueno, muy humano, él tuvo hambre. ¿Y qué le pasa? Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, este detalle de las hojas es importante, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Cuando Adán y Eva cometen el pecado, ¿con qué con qué se cubren ellos? ¿Con qué cubren su vergüenza? Con hojas de higuera. Ahora, la hoja de higuera es áspera, es fea. Si uno se la pone en el cuerpo, raspa, es muy fea. Pero Jesús no, el Padre, Dios, los viste. ¿Con qué los viste? Con pieles. Con pieles, con pieles. O sea que ya desde ahí, desde el primer pecado, vemos la importancia del sacrificio de un cordero para cubrir el pecado nuestro. Entonces, el Señor encontró que no era tiempo de higo, no había nada. Pero había una higuera y la higuera tenía hojas. Las hojas son señal de que debería tener fruto. Ahí le estoy mostrando el fruto de la higuera. Hay dos clases de fruto. Uno que es el primero. Cuando nacen las hojas, enseguidita de las hojas vienen las brevas. Y después de las brevas vienen los higos, que son estos. Las brevas son riquísimas. Yo me acuerdo cuando era chico especialmente, si habré comido brevas. Qué ricas, son más grandes. Ahora, la breva es una fruta que es un higo que no maduró. Entonces queda de un año para el otro. Y como queda de un año para el otro, se va haciendo cada vez más grande y se va haciendo cada vez más madurito, más rico. Es re dulce, hermoso. Como una bolita, sí. Es riquísimo, riquísimo. ¿Y saben cómo se produce ese fruto? Por medio de una avispa. La avispa se mete por este agujerito, a ver, acá en el medio, les voy a marcar con la flechita. Ahí, ese está abierto por la mitad, obvio, ¿no? Por este agujerito se mete la avispa y acá adentro vive la avispa, pierde sus alas, ya no puede volver a salir, muere ahí adentro y la misma fruta se la come. La fruta se alimenta de la avispa y la avispa no vive sin la higuera. O sea que así es la naturaleza, ¿no? Por las hojas sabemos que debería tener fruto, pero no lo tuvo. Y entonces, Jesús, ¿qué hace en ese momento? Maldice la higuera. ¿Podemos maldecir nosotros? No tires ahí, querido. No que lo vas a romper.
Jesús maldice la higuera. ¿Nosotros podemos maldecir a alguien? No. No deberíamos, pero sí yo lo hace. A veces lo hacemos, pero no deberíamos hacerlo. Porque el Señor no maldijo a ninguna persona, al contrario, nos dijo que amemos a nuestros enemigos. Entonces, yo tengo permiso para bendecir, no para maldecir. Pero en este caso, el Señor lo que encontró fue una planta que no tiene alma, pero esa planta no le satisfizo al Señor el hambre que él tenía. Y entonces Jesús le dice a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, la palabra de Dios, la palabra tiene poder. Dios creó el mundo con la palabra. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios dijo que fructifiquen los árboles, las plantas, y las plantas. Dios dijo que se creen los peces del mar y los pajaritos, y se hizo. Todo con la palabra. Ahora, cuando Jesús viene a este mundo y nos enseña, nos dice que nosotros también tenemos palabra. Y lo que nosotros decimos es lo que recibimos. Entonces, cuando yo bendigo mi trabajo, puedo esperar que Dios bendiga la empresa para la cual yo trabajo y esa empresa me reconozca. Y si no me reconoce, yo igual sigo bendiciendo. Porque Dios me dice, bendecilos. Va a llegar un momento en que Dios los va a quebrar y entonces me van a bendecir, me van a ayudar. Yo puedo bendecir. ¿Por qué dice que lo oyeron los discípulos? No hay palabras dichas así nomás al pasar y porque sí. Cuando Jesús dice algo, cuando Dios dice algo y queda escrito en la Biblia, eso tiene alguna importancia. O sea que eso se ha puesto a propósito ahí. Lo oyeron los discípulos. Quiere decir que lo dijo para darles una enseñanza. Jesús estaba dándoles una enseñanza. Ahora esa enseñanza duró 2 días. Duró 2 días. Fíjense cómo sigue, 11:20. Ahí salteamos un par de versículos. Pasando por la mañana, o sea, al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Si no hay fruto, la higuera se seca. En la Biblia, la higuera tiene muchos significados. En algún momento simboliza al pueblo de Israel, en otro momento significa, acá en este momento significa alimento. En fin, hay varias interpretaciones de lo que es la higuera. No le vamos a buscar el pelo al huevo para ver qué significa acá. Pero lo que sí es importante es que Jesús dijo, nunca más coma nadie fruto de ti, y al día siguiente la higuera se secó desde la raíz. Desde la raíz. Entonces Pedro se acordó y le dice, maestro, claro, se acordó porque lo había escuchado. Maestro, mirá, la higuera que maldijiste se secó. Totalmente asombrado porque se había secado la planta en un día. ¿Se acuerdan la imagen de la primera? A ver, se las muestro acá. Miren qué hermosura de imagen. Ahora miremos lo que pasa después, ¿no? Después de que pasamos esto. Después de que pasamos esto, miren cómo queda una higuera maldita. O sea, de aquella verde hermosa, qué sé yo, se secó desde la raíz, se llenó de yuyo, de cosas feas. La higuera que no da fruto se seca. Nuestra vida, si no da fruto, se seca. Mucha gente nos dice, estoy deprimido, estoy caído, estoy mal, qué sé yo. Si nosotros enfocamos nuestro entusiasmo, en nuestra
fuente de energía que nos da la Biblia, que nos da el Espíritu Santo, en ganar a otros para Cristo, y empezamos a dar fruto espiritual, entonces nuestra vida empieza a tener otro valor. Nosotros, Jesús les dijo, tengan fe, tengan fe. Acá comienza la enseñanza. Jesús empieza a enseñarles a sus discípulos, utilizando esa higuera verde y la higuera seca, les dice, bueno, lo primero que tienen que tener es fe. Si ustedes no tienen fe, están fritos. No pueden acercarse a Dios, sin fe es imposible arrimarse a Dios. No se puede. La fe de la muchacha sirofenicia, ¿se acuerdan ese episodio? Una mujer extranjera que Jesús dijo que él venía a hablarle al pueblo de Israel. La mujer era extranjera, no le correspondía la sanidad. Sin embargo, tenía una hija, un hijo que estaba endemoniado, y él dice, bueno, aún los perrillos comen las sobras de abajo de la mesa de sus amos. Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado, andate a tu casa, tu hijo está sano. Y la fe, la primer clave. Marcos 11:23 dice, de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Y uno dice, suena un poco exagerado, ¿no? Parece, si yo a una montaña le digo que se tire en el mar, no es tan descabellado. En La Paz, Bolivia, hay un monte que es de donde se saca la plata Rosicler, que fue maldecido por millones de muertos que hubo ahí, y digo millones, millones, no miles, millones de muertos, de indios que fueron explotados para sacar la plata. Y en un momento de oración, los hermanos que fueron allí a hacer ese trabajo profético y de oración, empezaron a orar y el monte se hundió. El monte bajó, no sé cuánto, pero bajó, salió en los diarios. Nosotros vimos la noticia en los diarios. O sea, el monte bajó por la oración. Ahora, sigue diciendo, por tanto os digo que todo lo que pidan orando, crean que lo van a recibir y les vendrá. O sea, hay que orar en su voluntad, hay que orar creyendo y hay que expresarlo con la boca, ser específico. La oración que solemos hacer a veces, Señor, bendice este mundo, no sirve, porque no vamos a enterarnos nunca de en qué parte del mundo el Señor derramó la bendición. Yo le pido, Señor, bendice a este niño que está enfermo. Y ahí sí, lo veo sanar y me pongo contento. Específico. Por ejemplo, mi hermana está muriéndose en un hospital. Le estamos pidiendo al Señor un milagro. Señor, sanala. Y si el Señor la llega a sanar, no se imaginan los saltos que yo voy a pegar. Porque estoy esperando el milagro, pero es específico. Específico. Todo lo que pidan orando, crean que lo van a recibir y lo van a recibir. Y ahora viene la otra clave, la segunda clave. La primera es la fe, después dice pedir, creer y esperar que venga la respuesta. Dice, pero cuando estén orando, perdonen. Si alguien tiene algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Se acuerdan del Padre nuestro? Padre, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si ustedes no perdonan, Dios tampoco los va a perdonar, dijo Jesús. O sea, es importantísimo perdonar, no solo perdonar, sino también pedir perdón. Y junto con pedir perdón, viene la restitución. Yo no solo tengo que pedir perdón, suponiendo que algo me robé, no tengo que pedir perdón porque me robé. Tengo que restituir lo que robé. Tengo que devolver lo que robé o lo que
Hay cosas que no se pueden restituir. Por ejemplo, una persona que mata a otra. ¿Cómo le va a restituir la vida? Es imposible. Lo máximo que puede hacer es pedir perdón a los padres de esa persona, entregarse a la justicia, confesar, pero no se puede restituir. Pero puede consagrar su vida a hacer el bien al prójimo. Es una manera de restituir. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará en vuestras ofensas. Resentimiento, amargura, generan enfermedades. Está comprobado que hay muchas enfermedades que son producto del resentimiento, de la amargura, de la bronca, de los odios que uno tiene, de lo que no perdonó. Si se acuerdan, hay un salmo que dice, el rey David, creo que es el que lo escribe, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, se convirtió mi verdor en sequedades de verano. O sea, lo que está diciendo es que al no confesar su pecado, al no arrepentirse de su pecado, sus huesos empezaron a envejecer. Empezó a tener artrosis, artritis, dolores de hueso. Se envejeció de golpe. Se envejeció de golpe. Mientras callé. Cuando empezó a hablar y empezó a confesar a Dios y empezó a restituir, él había matado gente, o sea que hubo cosas que no pudo restituir. Pero tuvo que pagar un precio. Y Dios lo perdonó y Dios lo restauró. Tu vida, mi vida, la vida de cada uno de nosotros está dando el fruto que Dios espera de ti. Yo siempre hablo del propósito. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno. Para algunos es más, para otros es menos, pero siempre, siempre, siempre hay un propósito. Y la pregunta es, ¿tu vida está dando el fruto que Dios espera? ¿Se está cumpliendo el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuál es tu monte? El Señor dice que si yo le digo a este monte que se quite, se va a quitar. ¿Cuál es el monte de mi vida? ¿Qué hay que a mí me preocupe, que me impida cumplir el propósito de Dios? No sé, a veces una enfermedad, a veces trabajo, a veces cosas feas que hemos vivido, la historia que tengo guardada acá en la cabeza, necesito sanidad interior. En fin, hay algo, hay un monte en la vida de cada uno que no nos impide, que nos impide orar, que nos impide ser lleno. Pero ese versículo anterior nos decía que debíamos orar con fe. Ahora, ¿cuánto tengo que orar por fe? ¿Un día, un mes, un año, 10 años, 25 años? ¿Ha habido madres que oraron por sus hijos para que se entreguen a Cristo durante 20, 25 años? Yo he escuchado testimonios. Y finalmente el hijo se convirtió, aceptó a Cristo y esa madre murió en paz, pero toda su vida la dedicó a orar. Claro. Me estoy acordando de uno de los líderes del rock pesado, que estaba en la mala, andaba en droga, alcohol, en cualquier cosa. Y él da su testimonio y dice que su madre nunca dejó de orar, nunca dejó de orar. Oró con fe y la madre antes de morir lo vio convertido. Gracias, Señor, te damos por este día que nos has dado, que has permitido, Señor, que podamos tener un día más de vida. Te agradecemos, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Señor, gracias por darnos vida en abundancia. Señor, te damos gracias también, Señor, porque conmemoramos, Señor, en este momento la Santa Cena, Señor, tu sangre derramada, Señor, como símbolo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y tu cuerpo, Señor, como símbolo en el pan, Señor, que es, Señor, partido entre nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, por la vida eterna, por guiarnos, Señor, en tu camino, por la sabiduría, Señor, que nos das cada día,
y por el perdón de pecados, Señor. Te pedimos por nosotros y por todo el mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amados, que el Señor nos bendiga, que la presencia del Señor nos acompañe y que podamos servirle de la mejor manera